Va a intervenir Diana Hernández hablándonos de audiolibros, el nuevo o no tan nuevo Mana Editorial. Diana trabaja en la librería Laie de Barcelona. Hola, por supuesto, gracias. Y perdón 1000 veces, voy a leer porque si no me enrollo y Paco va a tener que usar la campanita. Y retomando, como vamos a hablar de audiolibros, retomando lo que decía José Manuel hace un momento sobre el libro como tecnología, sí, eso, la rueda y la cuchara, difícil de superar. Bueno, ya les advierto de entrada que no voy a responder al enunciado de la intervención porque desconfío de las predicciones redentoras, apocalípticas o de cualquier otra naturaleza que se hacen periódicamente sobre el mercado del libro, sobre los cambios en las formas de consumo asociados a nuevos soportes tecnológicos y porque parece que hubiéramos olvidado los vaticinios de hace unos años sobre la irrevocable sustitución del libro en papel por el libro electrónico. Y sobre todo, me impide responder la opacidad de según qué datos. Puedo dar algunas hipótesis. Una entrada del diario de guerra de George Orwell del 29 de diciembre de 1940, en pleno blitz alemán sobre Londres, dice así, abro comillas, de una crónica en un diario sobre un bombardeo no es irónica, las bombas caían como el maná. Cierro comillas. La semana pasada hablaba el diario Expansión, como se acostumbra en la prensa, de la explosión del audiolibro, para seguir con los símiles. El artículo se basaba en datos de Audible, o sea, de Amazon, porque claro, quienes tienen los datos sobre el mercado son las plataformas que revelan sobre todo lo que les conviene. El dato para las plataformas es una forma de marketing. Consecuentemente, lo que revelan en las liquidaciones es al mismo tiempo transparente y opaco, porque el audiolibro en nuestros mercados es nativo de suscripción. O sea, casi el 90% de lo que se escucha genera pagos calculados por un modelo pool. De modo que sí se informa de la cantidad de escuchas y tal vez el propietario de los derechos llega a saber cuántos minutos alguien escuchó algo y el valor que se le asigna al minuto, pero ese valor varía inopinadamente. Incluso si nos ponemos a mirar informes financieros de las plataformas y las que cotizan en bolsa los ofrecen, aunque consolidan los datos de las filiales, entonces tampoco se ve tanta cosa, nunca vamos a saber cuánto dinero ingresan en este o aquel mercado por este o aquel formato. De modo que mucho menos vamos a saber de cuánto es el bote, por así decir, a partir del cual se calculan los pagos a los propietarios, legendariamente bajos. Se trata siempre de un porcentaje, sí, suele ser el 25% y también a veces es el 15 y el 20%, pero en lugar de ser un porcentaje del precio del libro, y perdonen el repaso los que ya se lo saben, creo que habrá gente que no, se trata de un porcentaje de los net receipts, o sea, los beneficios netos. Ahora bien, a partir de qué bote se calculan esos beneficios en un momento dado, eso solo lo sabe el Espíritu Santo. En las plataformas de suscripción los libros no tienen un PVP, cosa impensable en el mundo que conocemos con la bendición del precio fijo, en papel. Luego están las ventas a la carta o unitarias, que de momento son testimoniales, en audio. En este modelo, el precio del audiolibro suele ser elevado y se genera un pago que es un porcentaje de ese precio, alrededor del 10%. Hasta aquí todo normal. Pero, como digo, son ventas testimoniales. Y luego están las plataformas por crédito, que ofrecen normalmente un libro al mes a cambio de una cuota mensual. Allí también se le asigna un precio al libro, pero el pago no suele ser el mismo que de la venta unitaria. Un libro que valga 20 euros en una plataforma que venda a la carta y que también ofrezca un libro mensual de los que llaman premium por una cuota fija, va a generar dos pagos distintos. Hasta hace poco trabajé en una plataforma estadounidense de suscripción ilimitada en el lanzamiento de la operación de audiolibros para los mercados en habla hispana. Por eso estoy aquí. Pero la cláusula de confidencialidad que firmé con ellos no caduca, por lo que me dispensarán si tampoco ofrezco yo misma según qué datos. Ahora, cuando Ana y Paco me invitaron a hablar de audio, lo primero que hice fue ponerme en contacto con los mayores productores para España, América Latina y el mercado latino en Estados Unidos, que de hecho no son la plataforma para la que yo trabajaba. Quería hacerme una idea más fiable que mis sospechas sobre el tamaño del mercado. Todos son encantadores, pero apenas conseguí respuestas. También repasé los datos que ofreció GfK en el Fórum Edita de Barcelona de septiembre del año pasado. GfK estimaba el mercado de consumo, sin incluir libro de texto, ventas a crédito y compras de bibliotecas, para 2021, estimaba que cerraría en unos 1.100 millones de euros, situando el crecimiento entre el 15 y el 16%.
Desde el gremio de editores, a falta del informe del 21 de la Federación de Gremios, me dicen que el mercado podría llegar a situarse en los 2.500 si se suma lo que facturan las empresas españolas fuera, pero no las filiales en América Latina. Claro, luego ellos no tienen todos los datos de todos los editores, pero es el cálculo que tenemos. Ahora bien, cuando GfK hablaba de qué género había vendido más y si eran novedades o no, podían referirse a 2020. En cambio, cuando hablaban de las ventas por canal, grandes cadenas, almacenes, hipermercados y librerías dijeron expresamente que los números eran del 19 y no del 20, porque el canal digital había crecido muchísimo y por confidencialidad no podían mostrar desagregadas esas ventas. Para responder con certeza si en el buen sentido los audiolibros pueden compararse con el maná que cae del cielo y si ese maná lo van a engullir las plataformas o también es para nosotros, lo primero que necesitamos saber es precisamente cuánto se ingresa y cuánto se paga. Un alto cargo responsable de una operación enorme de contenidos, como se les llama en el lenguaje de las plataformas a lo que nosotros creíamos que eran libros, sí que me dio una respuesta iluminadora y además literaria. Calificó mi empeño en averiguar de cuánto dinero estábamos hablando cuando hablamos de audiolibros de quijotesco. Al tiempo que, paradójicamente, me anunciaba que los ingresos por el consumo total de este formato en nuestros mercados representarán un 5% del total en 2025. Y eso puede parecer un número bajito, pero es muchísimo. Ahora, por otra parte, si uno se pone a ver los estimados del mercado del ebook, que van del 5 al 15, digamos, y esto sin tener realmente los números de Amazon, la media debería estar mínimo en el 10%. Otra vez, no tengo realmente los datos. Pero, como sea, ese 5% que anunciaba el alto cargo para el audio no es más que una estimación. Y ya se sabe lo que ocurre con las estimaciones a la hora de hacer libros. ¿Cuántos de esos libros para los que se hacen grandes previsiones luego no funcionan? Imagínense ese inconveniente multiplicado por la cola larga, la long tail, la concepción de la oferta que tienen las plataformas, según la cual importa más el volumen que el tino al elegir este o aquel título. El verdadero maná seguramente sea el de siempre. Un texto acaba funcionando comercialmente, entre otros tantos que no, sin importar el formato. Muchas veces sin importar la calidad literaria o la capacidad para perdurar. Creo que la calidad de la producción en el caso del audio sí que importa o se interpone un poco más. Mi impresión, con la que no vulnero ninguna cláusula contractual, es que el formato del audiolibro está sobredimensionado. No solo porque hay tantísimos títulos en oferta y las escuchas se concentran en muy pocos, sino porque ha sido el volumen, precisamente, y no la calidad de la producción, o sea, no el criterio editorial, intrínsecamente selectivo, lo que ha mandado hasta ahora. Eso y algunos grandes nombres. Lo más importante para las plataformas es la cantidad de suscriptores y no el consumo particular de este o aquel título. Es otro mundo. Ellos no cobran por eso, y por eso nada más pagan en realidad. Y la noción popular es que a los suscriptores se les capta hablando de Santiago Posteguillo, Harry Potter, los mediáticos locales, por algo le llaman audioentretenimiento, y muchos millones de libros, todos los libros, esos que, vistas las liquidaciones de derechos de audio, pareciera que la gente no escucha. Y siempre y cuando paguen la cuota mensual, esto es lo que les importa a las plataformas, no les importa lo que la gente haga, que paguen la cuota. Un superventas de papel, con mucha suerte, puede que una voz célebre y una buena campaña de promoción podría tener en un año unos pocos miles de escuchas. En el mercado global del idioma, insisto, pocos miles. Mientras que un libro literario tendrá quizás una decena de escuchas en un año o menos. Son comunes las liquidaciones de un par de escuchas, por lo tanto negativas. Y los montos he visto de 20 céntimos, de 50 y de 70, y de un poquito más. También hay liquidaciones de más de €1. Y de 2 y de 3, pero esto más en descarga unitaria o por crédito. Y claro, cuando Penguin Random House se retiró de las plataformas de suscripción, parecía hacerlo por una buena causa, la dignidad de los autores y de sus derechos. Pero el mundo entero sospecha que en algún momento tendrán sus propias plataformas de suscripción. Por otra parte, los grandes grupos tienen músculo para negociar mejores condiciones de distribución con las plataformas que ya existen, pagos mínimos garantizados incluso en modelos de consumo ilimitado, pagos bastante más elevados que según qué liquidaciones por descarga unitaria. Y claro que cada vez más habrá más gente que escucha audiolibros y les meten ofertas de meses y meses gratis por los ojos todo el rato y porque todo el mundo ahora tiene un teléfono con internet en la mano. Pero el audiolibro tiene el mismo problema que tiene el libro en papel. La abundancia de la oferta perjudica la oferta.
En Internet cabe todo, los miles de millones de títulos que ofrecen las plataformas, pero por eso mismo el filtro es lo más importante en Internet, o sea, el algoritmo. Los ingresos por escuchas de audiolibros en los mercados de habla hispana deberían alcanzar en 2022 los 16 millones de euros, y se supone que así se mantendría un crecimiento interanual del 20%. Ahora bien, en su informe del año pasado, Bookwire estimaba un crecimiento del 30% en los ingresos por escuchas de audiolibros para 2021. A Bookwire, por cierto, también les pedí datos, puesto que aún no han publicado su informe anual, que ya es una referencia para todo el mundo. No me los mandaron. Lo que sí es seguro es que las plataformas están comprando menos derechos que hace unos años cuando lo compraban todo. Y sin duda están pagando menos por esos derechos. Lo que se mantiene estable son los royalties. En general, para los independientes, dentro de un rango paupérrimo. A pesar del boom digital de la pandemia, y quizá porque los mercados llamados emergentes de hecho han sido los más golpeados económicamente por esa misma pandemia, y debido a que no estamos acostumbrados a pagar por varias suscripciones, que es de lo que viven las plataformas, y que la gente no ve mal compartir contraseñas, sabiendo todo esto y con los datos escasos y las estimaciones que tenemos, solo puedo suponer, con todo el peligro inherente a ese verbo, que el crecimiento del mercado del audiolibro en 2021, cuando veamos el informe de Bookwire, habrá sido del 20 y no del 30. Además, ¿quién va a decir que fue menos? ¿Y cómo no va a asegurar el responsable de cualquier plataforma o editorial digital que el audio está experimentando un boom en nuestro idioma? La cuestión es quién se beneficia del boom, si es que se puede hablar de un boom. Y si los editores, agentes y autores deben seguir cediendo derechos a las plataformas o a las editoriales internacionales de audio como Saga, que asumen el coste de la producción y multiplican la distribución, evitando la exclusividad de las plataformas, pero no sabemos hasta qué punto pagarán mejor a los propietarios de los derechos. Si el mercado alcanzara en 2022 los 16 millones como se estima, eso vendría a representar un poquito más del 0,6% de los 2.500 millones en los que podría situarse el mercado total del libro para las editoriales españolas en el 21. Y es un año de apariencia casi milagrosa para el papel y de estabilidad o crecimiento según cómo se mire o según quién ofrezca los datos para el ebook. Y el mercado podría ser menor en 2022, ya lo veremos, depende de con quién uno hable. El vaso está vacío o lleno. El mismo informe de Bookwire del año pasado, que acabo de citar, correspondiente al 20, también hablaba de un crecimiento del 137% en los ingresos de audiolibros con respecto al año anterior. Como no entendía la cifra y me iba a estallar la cabeza, lo volví a revisar un par de veces. Creo haber entendido que estaban echando mano de un recurso muy popular. Mezclaban datos locales con cifras globales. Páginas 6 y 40, si alguien quiere comprobarlo, José Manuel, por ejemplo, e incluso quizás corregirme. Y claro, un 137 de crecimiento es muy impactante, pero ustedes son gente culta y supongo que tienen presente que el crecimiento que viene de cero, de la nada, tiende a ser muy elevado. Es lo que tienen los porcentajes. Y hace unos años no hablábamos de audiolibros en nuestros mercados, aunque sí existían. A menudo, cuando habla el responsable en España o América Latina de alguna plataforma, lo primero que se observa es una acrobacia numérica de este tipo. De la oferta de miles de títulos, que entre castellano y el llamado latino neutro, que ni existe ni es neutro, este año deberíamos llegar a los 16.000 títulos en audiolibro. Y de pronto de allí pasamos a hablar de la cantidad global de suscriptores de aquella o de esta o aquella plataforma, la que ofrezca los datos. Y siempre son millones de suscriptores, cuando en realidad, por ejemplo, según el informe de Storytel del año pasado, no parecía que superasen los 100.000 suscriptores en los países de habla hispana. Del tamaño de la oferta también se suele pasar en el discurso de las plataformas al estimado de un mercado de, atención, entre 20.000 y 50.000 millones de dólares para 2030. Depende del artículo y la fuente. La de los 50.000 es Podimo, que es una plataforma más bien dedicada al podcast. Otra vez, en general, las estimaciones que lo dejan a uno sin aliento son globales. Como globales son los resultados trimestrales y anuales de las empresas internacionales de audio. Volviendo al caso de Storytel, el CEO, que llevaba 17 años en el cargo, dimitió hace unos meses, después de leer el informe. Y dicen los entendidos que se debe a que el retorno a la inversión en los llamados mercados emergentes, o sea, el nuestro también es uno, no ha sido tan ágil como se esperaba, 5 años para alcanzar el punto de equilibrio. Y en el mismo artículo que citaba yo hace unos minutos, el de la explosión del audio, el de Audible, no le ponían cifra al volumen del mercado del audiolibro en castellano, solo hablaban de un importante crecimiento, que es como no decir nada.
De hecho, pregunté a la gente de Audible por un estudio llamado Compass de 2021, donde se afirmaba que el 55% de los españoles escuchan contenidos digitales de audio, una cifra más elevada que en el resto de Europa, donde la media era el 45%. Lo preguntaba porque en el último barómetro de hábitos de lectura en España se dice que 5,2% de los españoles escuchan audiolibros. Lo que yo quería saber era cuántos de esos contenidos del Compass eran audiolibros y cuántos eran sencillamente cosas que la gente escucha, incluyendo la radio y la música en streaming. Y eso que ahora está en todas partes, el podcast. Aunque cuando se dice podcast, a menudo también se está diciendo radio a la carta, pero sobre todo se está hablando de un formato difícil de monetizar, que es el verbo que ellos mismos usan. Pregunté, pero no contestaron. Ahora, volvamos a los propietarios, porque antes he dicho que había cierta disputa. Hay entre los editores, no tanto entre los agentes, quienes todavía ven el vaso medio lleno gracias exclusivamente a los adelantos, digamos, fáciles, que les ofrecen las plataformas por sesiones subsidiarias de derechos de audio. Y a menudo por las traducciones de esos mismos títulos, porque traducimos mucho. Los adelantos solían variar entre los 500 y los 3.000 euros por título, así en líneas generales. Ahora el tope parece estar en los 1.000 euros. Y luego que puede que paguen más por grandes nombres y por originales, aunque quieren todos los idiomas, y eso ya deja de ser negocio para los propietarios. Y aún así, con adelantos más bajos, hace no tanto un editor pequeño que hace muchos libros me decía que estaba ingresando unos 40.000 euros al año en sesiones subsidiarias de audio después de dar la parte correspondiente a los propietarios hacía ya más de un par de años, y que eso de hecho le estaba salvando las cuentas. Al ver la cantidad de escuchas que pueden tener sus libros, algunos editores independientes han concluido que el audio sí podría ser negocio. Ante unas liquidaciones tan exiguas, la condición para que sea negocio, sin embargo, parece obvia: que produzcan sus catálogos ellos mismos, como los grandes grupos, aunque producir requiera una inversión tan grande. También pueden controlar un poquito mejor su catálogo asociándose en mejores condiciones con editoriales de audio internacionales. Esto está en el reino de la posibilidad o casi de la fantasía. Bueno, también es posible, esto sí, que el auge de las voces artificiales, que cada vez son mejores, junto a la astucia que siempre han acabado demostrando algunos editores, facilite la producción de audiolibros de una manera menos costosa y traiga consigo unas estrategias más imaginativas de promoción. Sé que la mención de las voces artificiales, lo sé, es motivo de horror. Pero cada vez son mejores o no necesariamente peores, a mi modo de ver, que buena parte de las que graban los libros en castellano o español, de América o latino neutro, como le quieran llamar. Como este encuentro es sectorial, creo que tengo que arengar a los editores independientes a pensar mejor en sus propios intereses, como grupo, sin fisuras. No puede ir uno haciendo una cosa y otro la otra, porque luego... Y dotarse de medios para construir sus propios catálogos de audio o exigir mejores condiciones a las plataformas a la hora de comercializarlos. Y empezar a poner en cuestión eso que convenientemente nos repiten todo el rato, que el audio no canibaliza la lectura en papel o el libro electrónico. Sabemos lo caro que está el papel, no solo cómo cuesta colocarlo, y en Escandinavia el audio sí que ha desplazado en buena medida el papel. Hay que reconocer que cierto tipo de consumidor de audiolibros no lee libros impresos, ni ebooks, pero si yo misma puedo escuchar un audiolibro bien hecho mientras limpio la casa, hago ejercicio o voy en el metro, es muy probable que no compre el libro. A los agentes, por su parte, se les ve cada vez más decepcionados. Y si en un momento intentaban vender más derechos de audio por separado, ahora parece demasiado esfuerzo para el poco rédito. Cada vez más los ceden a las editoriales, que los exigen, para a menudo cederlos de cualquier manera a las plataformas como derechos subsidiarios. Y claro, todo es una cadena y se puede ver a algunos agentes exigiendo mejores condiciones, aunque sea para probar subsesiones. Pero ¿quién puede exigirle qué a Amazon o a la plataforma que sea? Porque en qué mundo, si todo o casi todo es suscripción, se puede entonces decidir que uno se va a otra plataforma. Por suerte, cada vez hay más socios posibles. Suerte al menos en el sentido de que nos alejamos del monopolio o del duopolio. Si bien, de momento, no nos estamos alejando de la manera en la que se calculan los pagos, que sería lo que en teoría permitiría la mayor competencia. Ni en general, salvo excepciones honrosas, que las hay, se cuida la producción como se debería. A mí me gustan mucho los audiolibros, parece que estoy aquí rajando y en realidad me gusta mucho el formato. Pero me cuesta escucharlos en castellano sin que me duelan los oídos. Incluso cuando hay grandes actores, productores o directores afamados detrás, pareciera que lo de leer, nada más leer, sin actuar o sobreactuar,
como ante un auditorio no les cabe en la cabeza. De modo que le arrebatan a quien está escuchando una prerrogativa, la interpretación de un texto que muy posiblemente no era una obra de teatro. Luego mucha gente dedicada al audio viene del doblaje y la frase corta, de modo que se les hace cuesta arriba la comprensión y lectura de las oraciones largas del castellano. Incluso en los títulos mejor producidos basta que aparezca una palabra extranjera para que esté mal dicha, pero con la sonora pretensión de estar diciéndola muy bien. Todos los problemas de estilo que el papel aguanta, y que son unos cuantos, se notan mucho más en el audio. Y así es como se rompe el milagro de la concentración, que es en lo que me parece que ha consistido siempre la lectura. Y sobre estos y otros asuntos, sobre cómo plantearse el negocio del audio y las plataformas sin salir perdiendo, que yo sepa, no existe en España una figura que asesore a los propietarios de derechos en su conjunto, como grupo, que es como se podría conseguir, al menos como un ideal, y el ideal claro que es inalcanzable, pero al menos así se podría conseguir mejores condiciones. Y esto es un problema. Como ven, ahora le estoy llamando problema a lo que en el título era maná. En Francia, por ejemplo, no está claro que el audio en suscripción pueda entrar como entró en España e Italia, donde, por cierto, no sé si saben, Audible aplicó un modelo ilimitado que de hecho no tienen otros países, va a empezar a tenerlo, pero el modelo del audio ilimitado de Audible empezó en Italia y luego aquí. En otros países tenían el modelo por crédito, de pagas una mensualidad y tienes un libro. De modo que contesto la pregunta del maná con otra pregunta. ¿Quién puede o debe hacer ese trabajo de conciliación? Y espero no haberme pasado de los 15 minutos. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta. Aquí. Yo quería hacer más bien una observación. Sí, Diana. Marife. Sí. No sé si lo he escuchado o me he despistado, pero me parece que hay que destacar el modelo de negocio también. O sea, el tema de derechos. Tú firmas un contrato y prescindes de los derechos porque de repente son de esa plataforma que te produce el libro, etcétera, etcétera. Y cuando han pasado los años que figuran en el contrato, ni el audiolibro es tuyo, ni nada. O sea, la producción es de la plataforma, has recibido tus regalías y ya está. Pero también existen otros modelos. O sea, existe el modelo de que sí que te quedes con tus derechos, de que sigas recibiendo tus regalías, incluso que parcialmente te apoyen en producir los libros, etcétera. O sea, solo quería decir que no es todo... No, y dependiendo, incluso con estas plataformas, dependiendo del contrato, hay una cláusula que te permite recuperar el archivo una vez que caduquen los derechos, pero luego, si lees la letra pequeña, tiene que haber recuperado la inversión, con lo cual en el fondo esa inversión va a cuenta del que se dio los derechos y no de la plataforma. Sí, hay muchas cosas, claro que sí. Solo quería decirlo porque los que piensen, sobre todo los independientes, porque es una inversión hacer esa producción, que lean esa letra pequeña y que realmente se fijen con quién están firmando el contrato y qué posibilidades se le ofrecen, porque realmente hay muchas diferencias. Sí que las hay, y de hecho es que esto es lo importante, saber cuáles son, entender qué está firmando uno cuando está firmando una subcesión o una cesión de derechos, que esto en general creo que la gente no lo entiende, y bueno, y si te van a devolver el archivo, ¿cuánto te va a costar? ¿De verdad te lo van a dar? Esto, sí. Que me ha parecido súper interesante. Yo quería comentar que estamos entrando en el pantanosísimo terreno de la música cuando estamos hablando del audiolibro, y que para eso os recomiendo a Inara Legardón con su podcast sobre derechos de autor relacionados con música, editorial, ilustración, etcétera, que además es la asesora legal de Irúdica y una excelente profesional, ella es músico también, pero que estamos entrando en un terreno en el que lo que sabemos es que los músicos no cobran. Entonces, si los músicos no cobran, ¿vamos a cobrar los editores? Es una buena pregunta. A ver, Eduardo, ¿sí, no?
Bueno, Diana, me ha chiflado la presentación, pero yo tengo entendido que los precursores del audiolibro en España fueron la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE. Sí. A ver, sí, se hacen audiolibros hace muchos años y los escuchaban los ciegos. Lo que pasa es que la explosión del mercado, como la cita a expansión, esto ocurrió gracias a Storytel y a Audible. Ajá. Y ahora van entrando más actores, pero... ¿Y sabes algo de lo que está haciendo la ONCE ahora? Que yo sepa, siguen haciendo audiolibros y además que con buenos estudios, digamos, con lo que se entiende lo mejor, he conocido a uno. Parece que, bueno, lo que yo estoy diciendo es una cosa muy personal. Me parece que el oficio todavía, aunque haya muchos años desde la parte de los libros para ciegos y no llevemos tan pocos con lo que se hace ahora, no es tan bueno. O sea, nos faltan unos años para alcanzar el nivel anglosajón. Pero bueno, creo que siguen produciendo... Porque es que además producen clásicos también, por ejemplo, que están libres de derechos. No controlo tantísimo qué acuerdos tienen legales con las plataformas, no. Pero si comparas eso con los 16.000 títulos que se espera tener este año, que son gracias a lo que hacen los grandes grupos y las plataformas, debe ser una operación relativamente pequeña. Sí, Diana, me ha encantado, me sumo también. Porque me ha encantado, no podías decir muchas cosas, pero has dicho muchas más de las que aparentemente parece que has dicho, ¿no? He dicho demasiado. No, yo quería un comentario, una reflexión, ¿no? Queda claro, y comparto con Diego su intervención, ¿no? Es decir, hasta qué punto se puede separar el continente de un libro del propio contenido del libro, ¿no? Y en este caso, como reflexión simplemente, me pregunto hasta qué punto se puede separar lo que sea un libro de poder leerlo. Es decir, un libro se desnaturaliza si no se lee. No estoy en contra de oírlo, de escucharlo, me parece que es una opción distinta, pero no sé si eso es un libro o no es. Sabes que justamente cuando quería decir tantas cosas, pero tenía pocos minutos, me acordé de la supersticiosa ética del lector, el ensayo de Borges. En el fondo, incluso si un libro está muy mal traducido, pero es muy bueno, ahora el ejemplo del Quijote, estoy resumiendo mal el ensayo, pero bueno, da igual, si un texto realmente es bueno, pervivirá a pesar de lo que se haga con él. A mi modo de ver, en el audiolibro, como es una adaptación de otro tipo, a otro formato, a mi modo de ver, allí el estilo sí es un problema. Ahí digamos que sí que tengo una supersticiosa ética. Pero es por lo que te digo. Yo creo que uno lee un libro y es una experiencia personal y uno lo interpreta de esta u otra manera. En el audio normalmente, incluso porque te lo sobreproducen, pero en general porque lo actúan y lo dirigen, ellos te dicen si algo es gracioso o no. Ellos ya de entrada deciden lo que significa una oración y eso para mí es un contrasentido desde el punto de vista de la lectura como la conocemos. Es mi opinión. Muchas gracias, Diana, por la presentación. ¿Cuál es la propuesta del AIE con audiolibros? Yo llevo poco tiempo en La Haye, llevo 3 meses allí. Estoy aquí en calidad de persona que se había dedicado durante 3 años a montar la operación en español de una plataforma y muy feliz de estar y por supuesto como no iba a venir al Congreso, pero la propuesta de La Haye en general, como todas las librerías, es crecer digitalmente para la venta en papel y plan de audiolibro de momento no hay. Venga.